Muy buenas noches. Una de las mayores ironías políticas en la historia de nuestro país acaba de ocurrir. El presidente Gustavo Petro designó como miembro de la comisión negociadora del gobierno con el ELN al doctor Félix Laforí, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, FEDEGAN. La esposa del doctor Laforí es la senadora María Fernanda Cabal, quien ha sido no solo una de las mayores críticas de los procesos de paz, sino opositora radical al presidente de la República. Ella es miembro del Centro Democrático y está en comunicación con nosotros. Se encuentra en la Ciudad de México, donde la hemos localizado. Senadora querida, muy buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué piensa de la designación que el presidente ha hecho de su esposo? Bueno, primero fue sorpresiva. Yo me enteré ayer mismo cuando llegué al Congreso Nacional Ganadero en Barranquilla. Y segundo, es una decisión audaz. En política se toman decisiones. A veces se gana, a veces se pierde. Hay quienes dicen que es parte de la estrategia de Gustavo Petro para, de alguna forma, involucrar a quien ha sido considerado adversario en toda esta historia política de violencia en Colombia, o se ha considerado contradictor. Hay otros que creen que es una forma de legitimar este proceso con el ELN. Yo creo que es audaz, donde Petro gana y pierde. Gana porque está invitando a validar a un gremio que ha sido el más golpeado a lo largo de la historia de la violencia en Colombia, pero también le está quitando ese discurso que ha señalado, que ha rotulado durante tantos años la izquierda al ganadero, al agricultor de Colombia, al que su vida se gestó en la ruralidad, a quien señalaron de paramilitar a pesar de haber sufrido durante 50 años la violencia guerrillera. Por lo general, senadora querida, los maridos consultamos las grandes decisiones de la vida con sus esposas. ¿Eso ocurrió por parte del doctor Laforí con usted? Cuando yo llegué, lo noté sorprendido porque lo había llamado la secretaria privada del presidente Petro a decirle que Petro iba a anunciar que quería invitarlo a ser parte de la mesa negociadora. A ver, no es fácil, pero yo también analizo que esas son las licencias que se da a la izquierda. La izquierda es mucho más libre de tomar decisiones incluso en contravía de su propia militancia porque no le importa, porque no tiene límites morales a pesar de que cree que tiene superioridad moral. Entonces, gozan de esa capacidad de controversia mucho más que si fuera un gobierno conservador o de derecha. Uno está mucho más ajustado y es más coherente con el discurso. Cuando me lo consultó, me dijo, todo lo que yo haga te puede afectar. Claro que sí, me puede afectar para bien o para mal. La decisión de él como dirigente gremial es autónoma, pero cualquier cosa que haga produce un efecto. Yo no comparto su decisión, yo no creo en el proceso de paz con el ELN. Yo he sido crítica porque conozco y además es de los grupos que más curiosidad me han generado al conocer su origen y su historia. El gestarse dentro del ala marxista de la Iglesia Católica y el ser parte como otros grupos de América Latina que se forjaron precisamente con esa bandera de los sacerdotes jesuitas de la línea que eran los curas obreros
que causaron tantos estragos y tanta barbarie a lo largo de esta historia continental, que todavía cree que pueden jugar con el Evangelio, que se basaron en la encíclica papal Populorum Progressio de la justicia y la paz para justificar su distorsión de la realidad, pues la verdad yo no le auguro ningún buen presagio. Fue una decisión de él. Quiero también decir que la consultó con el presidente Uribe. El presidente Uribe ha sido un hombre mucho más liberal en este sentido. Recuerde, Yamit, que él participó también en la amnistía del indulto del M-19. Eso le trajo críticas como cualquier decisión política, le trajo aplausos, le trajo lo que nos trae a todos nosotros tomar decisiones. Pero yo no comparto la decisión, no creo que sea bueno que él sea negociador. Si él quiere estar allí, su gremio lo respalda, debe ser como observador hasta el momento en que él considere que ya no podría seguir. Pero, mire, senadora, usted le dio su concepto, que obviamente pues nadie en Colombia esperaba que usted lo fuera a cambiar con el nombramiento de su esposo. Es su concepto. Pero ¿cuál es su consejo? No su concepto, sino el consejo suyo que usted le dio. Está bien esa diferenciación. Mi concepto es que no ha debido estar, no le veo futuro a la negociación. Tiene un costo político alto para él, para mí, para todos los que tenemos unas ideas que hemos defendido. Mi consejo podría ser recoger lo que le dijo el presidente Uribe. Es mejor estar que no estar. Es una coyuntura política compleja. Yo considero, ya a título personal, que es un gobierno socialista adverso, a mi juicio muy peligroso, porque construye realidades paralelas y siempre es contraevidente a los hechos. En economía son un desastre y será un desastre para Colombia. Y en política, mientras exista la variable del narcotráfico, pues estos grupos jugarán a la paz y terminarán fortalecidos. Pero, ¿a usted no le parece, doctora, que todo lo que se haga en Colombia en favor de la paz está bien hecho, en vez de adoptar una actitud permanentemente de oposición a todos los esfuerzos que se hagan para lograr la paz que todo el mundo busca y quiere y anhela? No todos los esfuerzos son válidos mientras haya relativismo moral y mientras la justicia siempre sea la sacrificada, Yamit. Yo me opongo porque es que el ELN nunca le ha dado la cara a sus víctimas. El ELN lleva matando colombianos desde hace décadas. Por ejemplo, ¿por qué no se sienta con las víctimas de Carmen de Chucurí, con las víctimas de San Vicente de Chucurí? Allá sí hay gente que quedó completamente discapacitada por las minas antipersona. Esa historia la conozco. Nunca se han atrevido a reconocer que son culpables. ¿Para qué juegan a la paz? ¿Para más impunidad? ¿Para otro tribunal como la JEP? Entonces llega un momento en que uno no puede cederlo todo como Estado, porque los Estados también tienen que ejercer autoridad y orden. Entonces usted tiene una confrontación entre lo que es un ideal de país sin muertos, sin violencia, y lo que es la imposición de la ley y la autoridad, que es la única forma de sociedad viable, no la anarquía. Ojo que este gobierno viene de la anarquía. Cada vez que ellos intentaban imponer sus ideas frente a su adversario político, se lo hicieron a Duque permanentemente. Entonces, pensar que todo es válido, no, tiene un costo muy alto. El apaciguamiento ha tenido un costo muy alto a lo largo de la civilización humana. Mire la guerra de Ucrania. ¿Cuántos no le dijeron al presidente que se diera? Que lo que querían los rusos era un corredor sobre Crimea y no se dieron. Y se han podido defender, Yamil, porque mantuvieron su ejército sólido, no desarmaron sus fuerzas militares. Entonces, Colombia siempre cediendo. ¿Por qué siempre hay una banderita blanca cuando estamos a punto de derrotar a los delincuentes? Yo soy mucho más proclive a la autoridad, al orden, al sometimiento y después sí, si usted quiere, hay una mano extendida. Pero entonces, con todo respeto, ¿usted no considera válido todo lo que su esposo pueda hacer para negociar la paz con el ELN? ¿No es válido?
Es que no sé si el término o la calificación sea validez. Ahora, Usted esa fue dice la que todos palabra. los esfuerzos deben ser positivos, todo lo que hagamos. Bueno, seguramente hay muchos ejercicios en la consecución de la paz que no terminen bien. Es la mayor probabilidad. ¿Cuántas negociaciones hemos llevado? Usted que tiene tanta experiencia, Yamil. ¿Hace cuánto estamos en esto mismo? ¿Se acuerda de Maguncia? Bueno, pues ahí están. El ELN es uno de los grupos más complejos. Es el que ha tenido la capacidad de movilización de masas, el que creó el mito agrario y además se afinca también dentro del Estado y ahí cogobierna, porque lo han hecho. Este gobierno tiene mucha gente afín al ELN también. Y por eso siempre los sacerdotes de extrema izquierda han jugado en los procesos de paz. Eso no es casualidad. Es la decisión de él, gremial. Su junta directiva, si lo apoya, que lo haga. Yo no la comparto. Y además quiero decirle que voy a seguir siendo una férrea opositora a la legalización de la barbarie o a la relativización de lo que debe ser castigado. Ave María. Y ahora, doctora María Fernanda, ¿por qué dice usted que la decisión que su esposo ha tomado de aceptar ser negociador por parte del gobierno con el ELN puede tener para usted un alto costo político? ¿Por qué? Respóndame si es tan amable después de comerciales. ¿Por qué cree usted, doctora María Fernanda, que el hecho de que su esposo haya sido designado como negociador de la paz con el ELN tenga para usted un alto costo político? ¿Por qué? A ver, se tiene un efecto, como lo expliqué al principio, que puede ser positivo o negativo, depende de la lectura de quien está recibiendo el mensaje. Usted mejor que nadie, Yamit, sabe que la comunicación tiene un efecto y que a veces es bastante difícil ser asertivo en el mensaje. Nosotros tenemos hoy una sociedad muy polarizada y tenemos una militancia propia que comparte nuestros ideales, que no son ningún extremo, son simplemente coherencia, que ahora los progres han decidido llamar extrema derecha. No, aquí hay que explicarle al público que independientemente de la decisión que tome José Félix, que no es de la calificación que usted le da de negociador, porque un negociador tiene que tener otras calidades, por lo menos la experiencia y entender este tipo de mentes criminales revestidas de romanticismo revolucionario. Él sí va a ir, como se lo dije, ojalá vaya de observador, no de negociador. Él está en representación de un gremio que ha sido víctima por décadas. Miren, le quiero contar lo siguiente. La Conferencia Episcopal Colombiana, en una reunión hoy, dijo que la propuesta del presidente Petro al doctor Félix Laforí es positiva, es audaz, es inteligente y respaldó totalmente la designación de su esposo como negociador o conciliador con el ELN. Sí. Sí. La conferencia episcopal también ha participado de otras negociaciones y obviamente para ellos es un validador, es la posibilidad de integrar negociadores que vienen de otra orilla política. A ellos les sirve. Ellos seguirán convencidos en su empeño de que lograr la paz es el objetivo primordial por encima y sacrificando la justicia. Bueno, eso lo pueden pensar ellos. A ellos les conviene que una figura como la de José Félix esté. Usted me dijo, doctora María Fernanda, al comienzo, que su esposo, el doctor José Félix Laforí, consultó sobre su designación al expresidente Uribe. ¿Qué comentó el expresidente? Claro, el presidente Uribe, que
que finalmente es una persona con madurez política, con trayectoria, igual que todo político, con aciertos y errores, le dijo es mejor estar que no estar en esta coyuntura política. ¿Y usted qué piensa de esa opinión? Yamit, es la opinión de las canas, pero yo sigo pensando que todo esfuerzo, si usted crea que es loable, va a ser terriblemente infructuoso con un grupo como el ELN. Pero usted no piensa que está bien, está muy bien que su esposo haga parte de ese esfuerzo que cualquier colombiano podría hacer en favor de la paz de Colombia. Seguro para su gremio sí, pero políticamente tiene un costo. Quien tiene aspiraciones políticas superiores soy yo, no él. Y ahí viene la controversia. La controversia es cuando hay dos actores en un escenario complejo y estrecho. Entonces yo tendré que saber cómo manejar esta situación y cómo seguir teniendo la credibilidad de todas las personas que votaron por mí y que aspiro que sigan haciendo. ¿Y usted no cree que para el doctor Laforí sería muy importante su apoyo, no personal, que lo tiene, por respeto a la autonomía del doctor Laforí, su apoyo político al cual él aspiraría, como todo el Partido Conservador debería tenerlo o darlo, apoyo político para este esfuerzo de paz que su marido también va a emprender? Yo primero, antes que sentarme en una negociación, le exigiría al ELN al menos un acto de reconcilio con el país. No es fácil, Yami. Yo estuve en la ceremonia que hizo el presidente Duque en conmemoración a esa tragedia de los 22 cadetes asesinados por el ELN. Ese fue el gesto de gratitud de los helenos, de que el gobierno Duque le hubiera abierto una posibilidad de negociación donde intervinieron muchos miembros de la Iglesia Católica presionando al alto comisionado de paz, al doctor Ceballos. Yo tengo en mi memoria, Yamit, esos padres campesinos, de esos muchachos de excelencia académica y deportiva que la mayor ilusión de su vida era ser miembros de la Policía Nacional. Eso no es fácil. Y no es porque uno no perdone, es que uno también tiene que imponer principios en una sociedad que al paso que va, todo vale. Ser delincuente hay que premiarlo. Cuando se presente, y es seguro, doctora María Fernanda, que va a ocurrir, el primer debate sobre el tema en el Senado, sobre la discusión del proceso de paz con el ELN, ¿su actitud seguirá siendo de oposición total? Absolutamente. No creo en justicia restaurativa, es una farsa. Nunca creí que las víctimas en el Acuerdo de La Habana iban a estar en el centro del acuerdo. No ha sido así. Y no creo en tribunales diseñados a la medida de los delincuentes. Ahí están las consecuencias. Unas disidencias que no son disidencias, un narcotráfico fortalecido y unos congresistas, unas curules gratuitas a costa de mucha sangre y mucha historia de dolor en Colombia. ¿Qué es un costo que hay que pagar? Bueno, es parte de nuestro destino, Yamit. Esta ha sido una nación que desde su origen ha sido violenta. Esto no es nuevo, pero parece que no hubiéramos aprendido a tratar de vivir de una forma civilizada. Es decir, su posición es la de que una cosa es el afecto, el amor, la retribución mutua, el entendimiento, compartir tantas cosas entre dos esposos. Y otra cosa es la posición política que cada cual en la pareja asuma. Así es. De hecho, José Félix ha tenido una trayectoria política mucho más larga y más intensa que la mía. Él empezó muy joven. Su papá fue 3 veces senador por el Partido Conservador Laureanista
Él se hizo políticamente al lado de Álvaro Gómez, fue director de Síntesis Económica. Él tiene amigos de izquierda, mucho más de los que yo podría tener. Y eso lo entiende uno cuando la gente se mueve en política. O sea, José Félix tiene amigos que con él han sido muy gratos, que a mí me costaría más dificultad tener. Pero eso también es parte de la vida política y yo creo que de la madurez política. Y aprende uno con los contradictores también. Pero de ahí a llegar a acuerdos donde se relativiza todo, Yamid, ahí sí yo tengo un dilema ético muy profundo. ¿Y no teme usted, doctora María Fernanda, que algún pronunciamiento suyo, ella en el Senado de la República, contra la gestión de paz con el ELN, le pueda hacer daño a la gestión de su esposo? Yo no creo. Yo creo que él es muy maduro y muy veterano. Y finalmente, quien está en la carrera política soy yo, a pesar de que estamos haciendo política permanentemente. Esperemos a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo sigue este round que se traduce de la política colombiana a, uno podría decir de forma divertida, a la sociedad conyugal. Y mire, usted ha visto, y así lo ha comentado, que la decisión del presidente Petro es audaz, es inteligente. ¿Qué tal, señora senadora, que esta terquedad del presidente en la paz total, incluido por supuesto el ELN, dé resultado? ¿En qué quedaría usted? Si da resultado, yo soy la primera en reconocerlo, porque yo no tengo esas vanidades que son innecesarias. Y no soy una persona testaruda ni irracional. Tristemente no creo, porque mientras la coca sea un negocio multimillonario, pues no se va a lograr, porque siempre va a haber intereses en el negocio. Y peor aún, podemos terminar siendo un paraíso de todos los grupos ilegales ahora que la coca y la heroína es un fenómeno transnacional. Aquí estamos llenos de carteles mexicanos en Colombia, estamos llenos de ilegalidad y esto, así como puede salir bien, que no lo creo, puede salir muy mal y podemos terminar con unas regiones fragmentadas con el control de los carteles, como sucede en México. Y usted sabe que una fuerza pública que de entrada recibe el descabezamiento de 60 generales a los que el Estado les ha invertido mucho dinero para que nos cuiden a los colombianos y cuiden las fronteras, no es fácil. Mi pregunta final, doctora María Fernanda, ¿por qué es usted tan dura, tan dura? Yo soy muy dulce, muy querida, muy bacana, y en lo único que no transijo es en romantizar la violencia. No hay tinte político, no hay excusa política, hay demasiado dolor. Por eso creo en la autoridad, por eso me gustan los países que hoy defienden su libertad, pero no entregándolo todo. La ley y el orden son bíblicos, Yamil. Se lo digo no por religiosidad, porque no hay sociedad que se construya en desorden. Nosotros tenemos que empezar a entender que es el imperio de la ley, es el respeto a la autoridad y no negociándolo todo. En esa conferencia a la que usted asiste, en donde está hoy en México, también concurre el ex líder de Polonia, Lech Wałęsa. ¿Por qué no se aproxima a él y que él, que construyó la paz en su nación, la convenza de que también usted apoye la paz en lo nuestro? Yamil, es la segunda vez que me encuentro con Wałęsa. Ya habíamos estado compartiendo en Miami. Pues me alegra finalmente verla sonriente, doctora María Fernanda, y que ojalá la conducta suya tan dura, tan férrea, tan hostil con estas negociaciones. Hostil contra las negociaciones de paz. Bueno, hostil contra asesinos, pero con la gente buena hay que quererla. Ojalá alivie un poco usted su posición tan agria contra el proceso de paz.
Ha sido usted muy amable, doctora María Fernanda. Gracias, Yamil. Un gran abrazo y muchas gracias. Y a ustedes televidentes, gracias también por la sintonía y los invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1. CM.